A este segundo bloque de Tiempo para Compartir, día lunes, inicio de la semana, y está con nosotros el doctor Francisco Cavalotti, candidato a senador de SEMO por Santiago, gente que representa el peronismo histórico de Santiago del Estero, así como le gusta presentarse. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Rafael? Bien, Rafa. Recorriendo la provincia. Recorriendo la provincia, hemos recorrido mucho la provincia. He recorrido prácticamente ya las 2/3 partes de las provincias. Una gira extensa, encontrando amigos. Bien ha dicho, viejos militantes, yo soy cruzada santiagueña, el viejo peronismo ortodoxo, histórico. Entonces, referencia a Carlos Juárez. Exactamente, referente a Carlos Juárez, el modelo de gestión, un modelo de administración importante, donde tiene por eje y por objeto el hombre, el ser humano, y las necesidades de esa gente. En esta posición política que creo que la Argentina no va a salir de este país no va a salir con especulación financiera, con timba financiera, con la criptomoneda, con el dólar. Hoy, para mi horror, mi disgusto, veía que el país está expectante de una fotografía del presidente de la nación con Donald Trump. Hoy el dólar es más importante que Dios. O sea, son conceptos que uno, en un concepto político, no conjuga ni va a conjugar jamás. La Argentina, lamentablemente, los últimos 20 años ha sido pendularmente, ha estado en dos extremos. Sí. Que rescato el gobierno de Néstor Kirchner en cuanto a la nacionalización de muchos aspectos de la economía argentina, que fue vilipendiada por el menemismo, tirada por una corriente liberalismo. Sí. Se llegó a vender una mina de oro como el Alto de la Lumbrera en 400 millones de dólares cuando genera una utilidad anual de 2.000 millones. ¿Por qué? Porque precisamente el endeudamiento con los grandes gerentes del poder injusto del Fondo Monetario Internacional impone medidas y recetas que la Argentina tiene que aceptar, como hoy abrir las barreras aduaneras, sacarlas a las barreras aduaneras para que nos invadan productos importados, pero Estados Unidos impone aranceles a todo lo que sea importación. Ahora, eso le iba a preguntar, ¿no? La Argentina, al tomar, ya tomó una deuda importante con el FMI, pero ahora tomarlo con Estados Unidos genera una mayor dependencia y un encorsetamiento en cuanto a las decisiones soberanas, ¿no? Rafael, usted es un periodista, un buen periodista, y sabe, el Tesoro de los Estados Unidos no le va a dar 20.000 millones de dólares a la Argentina a cambio de nada, claro, porque nos quieren. Cuando Estados Unidos ayuda a un país, lo deja convertido en un manicomio, en un cementerio. La historia del mundo lo demuestra. La historia del mundo lo demuestra. ¿Alguna experiencia que se acuerde? Y la Unión Europea se configura como un modo de decir basta, o sea, manejamos nuestra propia economía, nuestra propia estructura, la Comunidad Económica Europea, Europa. Bien. Se forma su comunidad económica, forma una comunidad política con una constitución común y una moneda común, el euro, como modo de vida, el euro, o sea, para evitar que lo siga llevando por delante posiciones económicas que son antinacionales, que generan un estado de bienestar en una parte en un país a costa de otro. La Argentina, estos últimos años nos hemos manejado pendularmente, estamos viviendo en dos extremos: el kirchnerismo, una visión del peronismo, y el liberalismo. Nadie discute que Macri no es que ganó la elección, el pueblo lo votó para castigar al gobierno de Cristina Kirchner. Alberto Fernández gana, no porque es un estadista. Alberto Fernández se lo unge presidente como un modo del pueblo argentino de castigar a la gestión de Mauricio Macri. Milei gana, no porque la gente entienda sus medidas, que nadie le entendió, creo que ni él la entiende, una forma de castigar al kirchnerismo. Al kirchnerismo y también a los partidos conservadores liberales. Exactamente. Entonces, ahora está esta liga de gobernadores, la cual tienen su raíz peronista, pero que debemos entender que el encorsetamiento ideológico no nos conduce a nada. Pero hay sectores que no son de... Bueno, estamos hablando de Provincias Unidas. Provincias Unidas. Pero tiene también gobernador como Puyaro, que no es... Puyaro, que viene del radicalismo al PRO. Viene el gobernador de Jujuy, como Valdés. Que Valdés es radical. Como Nacho Torres, que es del PRO. A ver, escuché en una de las notas que hicimos este año con Raúl Timerman, y él señalaba que la salida debería pasar por una propuesta superadora para sacar el país adelante. Ya tiene que venir del lado de los gobernadores, tomar mayor protagonismo y no depender tanto de lo que es
Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, capital Exactamente. federal. ¿Usted también comparte esa No, mirada? absolutamente. Precisamente me encuentro en este sector político, por peronista, por entender que los encorsetamientos no nos ha llevado a buen camino. El peronismo, no nos olvidemos que es un partido absolutamente movimentista. Vicepresidente de la República Argentina junto al peronismo llegó a ser Vicente Solano Lima, presidente del Partido Conservador. Pero quiero decir que fue el Frejuli, Sí. con Perón en vida. Fue la muestra acabada que el peronismo es un movimiento más que un partido. Es una corriente ideológica que tiene en la conflagración, en la confluencia de distintas expresiones que no piensan idénticamente, pero sí nos une un propósito común, un fin común, la razón de la unión. Hoy en la Argentina se impone una política federal seria. El país lo vamos a hacer crecer con desarrollo, en base a producción, a trabajo y educación. Sin desarrollo, en base a producción, no a especulación financiera o a timba financiera, cosa que venimos padeciendo desde el año 1976, cuando se cambió la matriz de este país, de un país productor a un país especulador, donde, en fin, sin desarrollo, en base a producción y educación, no hay futuro. El futuro va a seguir siendo esta realidad que hoy nos duele a todos los argentinos. Es el de mantener el déficit cero con total desprecio desatendiendo lo social. El equilibrio fiscal vale en la medida que haya un correlato en cuanto al equilibrio social. Y uno contempla y no dice lo obvio, las universidades, el Gárraga, los jubilados. Si está mal administrado, mal gerenciado la universidad pública, no le quite los fondos, controle e imponga gente que gestione bien. Si las asignaciones especiales por discapacidad se ha hecho un abuso de eso, Sí. no las anule, manténgala, haga una auditoría contable, en 1, 2, 3 meses soluciona el problema. Recurso y se acusa a su memoria, Rafa. Menem vende YPF y hasta la acción de oro de YPF, con el pretexto de que YPF estaba mal gerenciado, mal administrado y lleno de corrupción. Entonces hay que venderlo. Cambiar, si vos tienes gerentes corruptos, cambiarlo al gerente, pero no venda la empresa. Es como que el IPE Libertad, porque los empleados roban mercadería, si era el IPE Libertad. No, saque los empleados. Pongo un mal ejemplo, perdón la publicidad, pero es así. A ver, por el problema no es tampoco, Pancho, por ahí podemos disentir. A ver, privatizar, pero si ves que no funciona, bueno, tomar las medidas que sean necesarias. Totalmente. A eso En me algunos refiero. casos funcionó, en otros no. A veces también en el Estado también hubo mucha corrupción, había una cuestión de Totalmente. mover, hay una suerte de inercia de no mover las cosas cuando... Así es, Rafa. Las Naciones Unidas sí, ha hecho una evaluación de las causas de la pobreza en las distintas partes del mundo. En Medio Oriente, en Parte Oriente, en Oriente, en Europa, en América Latina. ¿Sabe cuál es la causal de la pobreza en América Latina? El desempleo, de la desocupación, de la marginalidad, hasta del narcotráfico, el caldo de cultivo, Sí. la pobreza. ¿Sabe cuál es la causa principal detectada por las Naciones Unidas? La Dígalo. corrupción administrativa. Tan es así que se impone Sí. a todos los países de Latinoamérica, a nivel de la OEA ya, una declaración de lucha contra la corrupción administrativa, por la transparencia. La PROCELAC, por ejemplo, Sí. la Procuraduría Especial, es una imposición creada por las Naciones Unidas y la OEA, que es una fiscalía encargada de investigar los delitos de lavado y de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Claro. ¿Me entiende? Que la Argentina ni se sabe eso, es la razón de la PROCELAC. La AFIP, ex AFIP, hoy ARCA, tiene un organismo, la UFI, encargado precisamente de controlar eso. La UIF, sí. La UIF, perdón, la Sí, UIF. sí, sí, sí. ¿Qué he dicho yo? La UFI. UFI. La UIF, perdón, la UIF. Precisamente de controlar eso. Y sí, seguramente en la Argentina la corrupción administrativa es el impuesto más caro. Y la pagamos todos los Qué bueno que argentinos. lo diga, porque parece que esto, a ver, salta ahora con el caso de los supuestos casos Bueno. de corrupción de Andy. Pero cuando se hablan de modelo, que tiene una mirada de esto, sí, nadie habla de la corrupción, todo el daño que genera. Rafael, usted Porque está- si hay, perdón, termino la idea. Cuando la gente también te da la espalda por muchas cosas, la cuestión de la corrupción también es un elemento. Mire, Rafael,
no sé cuánto tiempo tenemos, pero usted está tocando un tema que yo comparto, que es visceral. Tenemos unos minutos. Es visceral. Sí. Es visceral y no se lo aborda. Coincido totalmente con usted. No se lo aborda, no se lo trata, y los partidos políticos y los dirigentes políticos no lo tratan. Uno de los proyectos, precisamente, creo que lo habló en privado con usted, así como yo pregono de hace años el IVA diferencial, y sostengo que Santiago del Estero, los productores industriales, el comercio no puede pagar el mismo IVA que otras latitudes por una cuestión de diferencia estratégica. El IVA para nosotros no puede ser del 21%, o el impuesto a la ganancia no puede ser del 33%, por asimetrías económicas, Rafa, por debilidad por la debilidad del mercado, lo que incide en la debilidad de la capacidad de compra y de venta del comerciante y del industrial. El otro aspecto fundamental es la corrupción administrativa. La corrupción administrativa dice, yo soy católico, apostólico, romano, creo que nuestra religión establece el origen de la especie humana desde un pecado original de Eva tentándolo a Adán. Desde ahí empezamos ya la especie humana. Quiere decir que el desvío de conducta, la inconducta del hombre es una constante a través de la historia. En todo lugar del mundo hay corrupción administrativa. Lo único que se diferencia en los países del mundo es en la forma de prevenirlo y sancionarlo. Pongo ejemplo para que el televidente me entienda. En Singapur, por ejemplo, que era un país muy pobre, hoy es una potencia económica. En 20 años se ha convertido en una potencia económica, lo sabe usted. Sí, ¿Saben qué hace con un ministro que roba? Lo decapitan en la plaza pública. Lo matan. Bueno, ¿sabe? No deberíamos llegar a eso, pero bueno, no, obviamente, pongo un ejemplo, sí. pero es real. Claro. ¿Qué hacen en Corea del Norte, donde está uno de los genios del mar, según los Estados Unidos? Sí, su genio del mar. En Corea del Norte, un funcionario público que no puede explicar su conducta, usted sabe cuál es el futuro. Sí. No es la cárcel, es la muerte. China también tiene China es lo mismo. Sí. En los países, en muchos países árabes, exactamente lo mismo. Entonces, son modos, por supuesto, para usted como para mí es repugnante el modo. Hay una imagen que usted debe haber visto cuando hubo un terremoto hace 2-3 años en Turquía y cayó un edificio. Sí. Debe haber visto un video que circuló por el mundo. Y se demostró que el edificio cayó pese a una política que ese edificio debía haber tenido rodillos para evitar que el terremoto lo voltee. Habían puesto cubiertas viejas. Por eso cayó. Usted sabe lo que hicieron con los empresarios que construyeron ese edificio, ¿no? Cavaron un pozo, lo fusilaron. Turquía, un país más cerca de Occidente. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de sanción, pero sí que la Argentina debe modificar su sistema penal, de modo tal que todo funcionario público, en delitos específicos, enriquecimiento y causa, defraudación calificada, peculado, cohecho, administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, todo funcionario público acusado de esos delitos no se ampare en el beneficio, en el principio de inocencia de los delitos comunes. ¿Por qué, Rafa? Porque quien delinque atrás de las cortinas de los despachos oficiales es muy difícil probar el delito. Usted está nombrando algo de Karina Milei. Ahora es que el problema está en que si el adminículo, si es bien grabado, mal grabado, Sí, el pendrive, sí. si el pendrive que sea bien grabado, mal grabado, es insoportable, es insostenible. Una secretaria general de la presidencia no puede estar pendiente si está bien grabado, si la voz no es la voz, que el video, que la grabación está autorizada. No es así. ¿Y qué opina de la detención de Cristina, porque se habló del offer de persecución política? No voy a hablar del fondo de la cuestión, Sí. porque no lo conozco. Yo lo único que me atreví a decir es que, bueno, me generó también es que para mucha gente esto un poco le hace creer en la justicia si alguien tan poderoso mucha gente cree que evidentemente robó, el kirchnerismo robó, provocó, y que llegue a la justicia, bueno, después, empiezas a hilar fino, ves que muchos de los funcionarios respondían o tenían vínculo con el macrismo. Pero digo, usted, como abogado penalista, ¿qué visión tiene? No admito que haya sido condenada por indicios. Yo lo he visto un día lo puse a ver al fiscal, el alegato del fiscal, digo, voy a informarme, tengo que informarme. Claro. Lo puse a hablar, lo escuché. No, eso por toma de 20 minutos.
Y ahí viene cierta responsabilidad, discúlpeme, de los medios de comunicación, que distorsionan todo, opinan todo, condenan todo, juzgan todo. O sea, Cristina llegó a ese juicio ya condenada, vamos a entender, ¿no? Lo escuché el fiscal hablando sobre todo indicio. El indicio es prueba. Cuando es serio, grave y cuando es grave, serio y concurrente. Muchos indicios que pueden ser corroborados con otros elementos de prueba. El indicio es la sombra de una prueba. Siga por la sombra y va a encontrar el cuerpo. Puede ser el indicio, pero no es la prueba. Entonces, una mujer de esta magnitud, una presidenta de la Nación, condenada por indicios solamente, cuando el Poder Judicial ha tenido todos los mecanismos para investigar como corresponde, me resulta muy sugestivo, muy raro. Y más raro y más grave, yo he escrito un artículo al respecto, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ley, tiene que estar integrada por 5 miembros. Por ley. Sí. Por la ley, los cortes integran 5. Hoy están 3. ¿Cuáles de los dos, de los cuales que le nombra Macri por decreto? Claro. Y ellos no se quedó callados. Si no, el lista cayó que le dice, no, Mauricio no puede nombrar 2 ministros de la Corte por decreto en enero. Levantó el caballo y la nombró en febrero, en marzo. Y está juzgada por 3. Y yo no tengo la menor duda que el fallo es insalvablemente nulo. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe estar integrada por 5 miembros. ¿Cómo se integra si son 3 que están en funciones? Con los conjueces de la Corte. Yo entiendo. Ahora, ¿por qué los abogados de Cristina dejaron pasar ese pequeño gran detalle? No me entiendo. ¿Por qué no lo entiendo? Entonces, ¿qué opinas de la detención de Cristina? Sí. En la que la justicia argentina tiene una deuda grande con Cristina. Tener la certeza de si robó, cuánto robó, cómo robó, con quién robó. Ahora, muchos de ellos, que no han sido ni siquiera juzgados, son los socios del gobierno de Milei, socios que han subsidiado la campaña de Milei, han subsidiado y han bancado la campaña de Mauricio Macri, son socios de Macri, que no han sido ni siquiera aludidos en el juicio. Entonces, por eso la justicia argentina está en deuda en cuanto al debido esclarecimiento, a mi juicio. Bien. No, a mi juicio Veremos si la causa de Cuadernos arroja una luz sobre esto que usted está planteando. Exactamente, tal cual. Doctor Cavalotti, bueno, como siempre un placer hablar con usted. Para mí también un placer. Muchas gracias, Rafa, por la invitación y por estos minutos. Muchas gracias. Por favor. Y nosotros nos vemos mañana. Que tengan una buena jornada.